a veces sentimos temores, miedos. ¿Cuántos han sentido temores? Amén. A veces hay cosas que realmente dicen, uy, qué susto, ¿cierto? Pero el Señor quiere que ese temor sea desarraigado de nuestra vida. Porque el Señor dice en la palabra, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Dígale a la persona que está a su lado, poder, amor y dominio propio. ¿Qué nos ha dado Dios? Un espíritu de poder, amor y dominio propio. Hay cristianos que andan con inseguridad, que a pesar de su amor y su dedicación a Dios, dan pasos inseguros. Este mundo está viviendo tiempos de inseguridad, donde muchas veces nosotros como pueblo de Dios, nos preocupamos. Decimos, ¿y qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder con nuestras familias? ¿Sí? Pero el Señor quiere de que nosotros realmente estemos dispuestos y preparados, como dice el Señor, atentos, alertas. El pueblo de Dios debe estar alerta, preparado, como tiene que ser. Timoteo, uno de los discípulos de Pablo, un hombre que había crecido en un hogar cristiano, una gran bendición. Su abuela y su madre le habían dado un buen testimonio como cristianas, como realmente tenía que ser. Y lo toma un gran maestro, el apóstol Pablo. Pero llega un momento donde Timoteo empieza a sentir temor, inseguridad. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 1. Amén. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver, levanten la Biblia. Poquitos. ¿Y los demás? ¿En el celular? ¿En la tablet? ¿Le pesa menos? Dice la palabra de Dios en el versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Aquí podemos ver el amor de un padre. ¿Cuántos somos padres, madres espirituales? Amén. ¿Nos comportamos como Pablo? ¿Nos preocupamos así como Pablo se preocupaba por su hijo espiritual? Aquí nos da un gran ejemplo de cómo se debe comportar un verdadero padre y madre espiritual. En el versículo 2, Pablo le habla a su hijo Timoteo como hijo amado. ¿Sí? Hijo amado. Lo consiente. En el versículo 3 habla de que intercedía constantemente. Nosotros como padres espirituales tenemos una gran responsabilidad y es interceder por aquellos hijos espirituales. ¿Sí lo estamos haciendo? ¿Sí nos estamos preocupando por interceder día y noche por esos hijos espirituales? En el versículo 4 vemos, aquí dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo.
Pablo se preocupaba por cada cosa que sucedía con su hijo espiritual. Sabía de que pasaba aflicciones, preocupaciones. Me imagino un Timoteo asustado viendo cómo perseguían a la iglesia, cómo habían situaciones bien difíciles y él estaba lejos de ese padre espiritual. En el versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Allí Pablo se había preocupado porque Timoteo tuviera buenas bases, buenos fundamentos, que aunque Pablo estuviera lejos, Timoteo tenía que permanecer en Cristo. Todos en algún momento tuvimos un Pablo a nuestro lado, ¿o no? Alguien que nos educara, alguien que nos instruyera, alguien que en algún momento nos dijera, ore, lea, métase, ayune. Y aunque muchas veces nos molestaba, todos esos consejos nos ayudaron para bien. En el versículo 6 nos dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo desafiaba a Timoteo a que ese fuego tenía nuevamente que encenderse. ¿Tú estás encendiendo el fuego? ¿O estás esperando que tu padre o tu madre espiritual te encienda el fuego? En algún momento nosotros tenemos que determinar también de que ese fuego no se apague. Hay muchos en la iglesia que el fuego ha ido disminuyendo, ya a punto de apagarse, pero por la misericordia de Dios y el amor de Cristo, ese fuego por lo menos tiene algo de llama. Pablo se preocupaba por todo esto y también le decía acerca en el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Pablo vio que Timoteo había entrado en un espíritu de cobardía, inseguridad, apocamiento, encogimiento, estrechez de ánimo. ¿Sí conoce alguno así? Que usted por más que le diga, hermano, levántese, hágale, métase con ese, dice, ay. ¿Sí lo conoce o no? Aquí en la iglesia no está. Eso es por ahí en otra iglesia, ¿cierto? Lo que quería decir es que Timoteo ya no caminaba como antes, con pasos firmes y con decisión, sino que estaba Timoteo entrando en un estado de inseguridad. Esto a Pablo le preocupaba, porque Timoteo empezó a bajar la guardia. Y Pablo le había delegado algo que Dios le había dado a él, y era un llamamiento. ¿Cuántos hemos sido llamados por Dios? Amén. Lo que tenemos que hacer, si estamos como Timoteo, lo que tenemos que hacer es encender nuevamente el fuego de Dios en nuestras vidas. Amén. Tal vez algunos dirán, y si no tengo al Pablo que me enseñó, que me instruyó, que me daba así empujoncitos, si ya no lo tienes, ¿a quién tienes? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está con nosotros. Y si tú tienes una relación con el Espíritu Santo, puede que Pablo no esté. Ese Pablo que te ayudó en algún momento no esté. Pero tienes al mejor, al Espíritu Santo. Y ese sí que te empuja. ¿A cuánto les gusta que el Espíritu Santo lo empuje? Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos visto hermanos firmes, pero que hoy en día no arden en el fuego de Dios? ¿Cuántos en algún momento veíamos hermanos y dices, uy, qué bueno, yo quiero ser como ese hermano, lleno de la presencia de Dios, lleno del fuego de Dios? Y hoy en día ni se ve.
Pero Dios está desafiando a esta iglesia a que tú y yo no solamente seamos Timoteos, sino Pablos. Amén. Con esa fuerza lo podemos lograr. Cuando entras en el espíritu de inseguridad es porque el fuego se empieza a apagar. Y lo más tremendo es que nadie está libre de esto. Cualquiera puede caer, ¿sí? Porque el Señor dice en su palabra, el que se crea firme, mire que no caiga. Pero el que cae es porque su relación con Dios ha menguado. Su relación con Dios no es la misma. Aquel que arde en el fuego de Dios se nota. Usted no haga sino ver una persona cuando llega de encuentro, que realmente ha recibido la libertad de Cristo. Eso se ve hasta por fuera. Esa persona se acerca y como que le pasa a usted un corrientazo y usted está lleno del fuego de Dios. Toque a la persona que está sola a ver si tiene el fuego de Dios. ¿Está frío? Sí, está haciendo frío, pero eso no es una excusa. ¿Sí lo quemaron o no? Lo electrocutaron. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo: aviva nuevamente el fuego de Dios en ti. Pablo no le estaba juzgando, no le estaba diciendo, hermano, la verdad es que usted sí, lo perdimos. Yo tanto que le rogué, vea, lo llamaba, lo visitaba, lo buscaba, lo dejaba bien, después quedaba mal. Usted sí no se mueve. Pablo no era así. Pablo no le estaba juzgando a Timoteo porque se sintiera de esa manera. ¿Saben por qué? Porque Pablo en muchos momentos también sintió temor. ¿Ustedes creen que era fácil esperar que ya le iban a pegar, le iban a lacerar, lo iban a meter por ahí en una cárcel, y que fuera una cárcel como las de aquí, pero era por ahí una caverna, un lugar feo? Claro, sintió temor, susto, la persecución, una carga. Por eso logró entender lo que Timoteo sentía. ¿Tú sientes lo que tus hijos espirituales sienten? ¿O eres de ese padre o madre que constantemente los regañas y dices, oiga, usted sí definitivamente, el Señor dice que debemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ayudar a levantar a aquel que está caído. Muchos tal vez luchan solos, no le cuentan a nadie, nadie. Bueno, pero si tu relación con Dios está bien, tú te vas a poder levantar. Pero si tu relación está mal con Él, ¿cómo te vas a levantar? ¿Cuántos Pablos hay aquí en esta noche? Amén. ¿Tenemos el fuego encendido? ¿Cómo salir del espíritu de inseguridad? Tú sabes que puedes caer, pero también puedes determinar no quedarte en el suelo. Amén. Todos podemos caer. Usted a veces coge y hasta en la oración dice, Señor, aquí me rindo, no puedo más. Pero cuando te levantas de esa oración, ¿cómo te levantas? Fuerte, fortalecido en el Señor, porque determinas no quedarte en el suelo, sino levantarte en la fuerza de Dios. Amén. Tú puedes estar herido, pero no tienes por qué morir. A veces hay cosas que nos hieren, nos duelen, nos lastiman. Y uno a veces ve hermana y dice, ¿cómo está? Ahí voy. ¿Sí conocen de esos hermanos? Hay muchos. Pero tú debes determinar no dejarte morir porque estás herido. Porque es Dios quien tiene el control de tu vida. Amén. Tú puedes equivocarte, pero no seguir equivocado. Muchos cometemos errores,
Pero ¿qué hacemos? Señor, perdóname porque hice algo mal. Pero determina no volver a hacerlo, no volver a caer en lo mismo. Temor es inseguridad. Es triste cuando tú le predicas a alguien y la otra persona está más seguro que tú. Tú te vas a hacer una visita, vas y le compartes una palabra y solamente por cumplir. Y resulta que la persona que visitaste tiene más fuego que tú. Y antes resultó usted en una consejería. Puede llegar a pasar. Puede que no acá. ¿Sí? Necesitas un Pablo que te desafíe y te lleve a avivar el fuego. Pero esos Pablos se tienen que levantar acá. Tienen que estar acá. ¿Se imagina a todos Timoteos? Sin fuerza, alicaídos. Necesitamos hombres y mujeres como Pablo. Una iglesia fuerte, una iglesia que le cree a la palabra de Dios. Amén. Pablo era un hombre que provocaba fuego y no que lo apagara. Que donde usted y yo lleguemos, eso se encienda. El fuego de Dios es en nosotros para encender a otros. Que usted no vaya donde están otros y dice, ay, no, yo estoy peor que usted. No, vamos a dar fuerza, vamos a avivar ese fuego en la presencia de nuestro Dios. Amén. ¿Qué estaba pasando con Timoteo? ¿Por qué esa actitud? Timoteo se empezó a dar cuenta de cosas que le estaban sucediendo a Pablo. La persecución, las cárceles, los golpes. ¿Qué diría Timoteo? Esto está duro. ¡Qué miedo! Yo no quiero que me pase igual. Y muchos tal vez empiezan a adoptar un espíritu de inseguridad porque ve que otros hermanos están pasando por situaciones difíciles. Y usted dice, y ese es el que ora. No, yo mejor me quedo así. Pero hay algo bien especial, hermanos, que debemos entender que cada problema trae una bendición mayor. Amén. Cada vez que ustedes y yo nos sintamos en una situación adversa, en una dificultad, en una tribulación, tenga la certeza y la seguridad de que su bendición va a ser mucho mayor. Amén. Eso es lo que Dios tiene para su pueblo. Nosotros necesitamos personas que nos inspiren y nos ayuden a dar pasos seguros y no a tambalear. El Señor en este tiempo está buscando hombres y mujeres esforzados y valientes, donde hay un mundo que si ustedes y yo no nos levantamos, ¿qué va a ser de ellos? En este momento, Dios está esperando de que ustedes y yo seamos esos Pablos, que avivemos ese fuego, que estemos dispuestos a marcar la diferencia, que donde vayamos realmente brillemos porque la luz de Cristo está dentro de nosotros. Y resplandecemos y estamos para levantar muchos Timoteos. Hay muchas sillas vacías. ¿Sí? Hay varias. Hay trabajo por hacer, hermanos. ¿Estamos dispuestos a desafiarnos a formar un Timoteo? Pero tienes que ser un Pablo. En una historia, dice que un hombre quería pasar un lago congelado y con mucha inseguridad empieza a dar pasos cortos. Realmente era un gran reto, pero necesario era cruzarlo así fuera peligroso. Un paso en falso y fin de su historia. No se sentía seguro en lo que estaba haciendo y de repente hombres a caballo pasaron por su lado a toda velocidad en medio del lago congelado. El hombre dijo, ay Dios mío, yo llevo 8 horas tratando de cruzar el lago
esto no puede ser. Si ellos cruzaron a caballo, ¿por qué yo no podré cruzar a pie? Muchos de nosotros, las situaciones adversas son como un lago congelado y nos da susto dar pasos de fe y avanzar. Y muchos de nosotros tal vez estamos ahí dando vueltas y no avanzamos como tiene que ser. Y vemos como otros sí cruzan a la carrera y dicen, bueno, ¿y estos qué me dejaron? Tú tienes que tomar una decisión. Así ellos vayan a caballo, tú puedes cruzar a pie. Pero tienes la seguridad y la certeza de que Dios está contigo. Pablo le quería enseñar a Timoteo de que así él estuviera pasando muchas situaciones adversas, eso no iba a ser un impedimento para seguir adelante. Que así como él lo había vivido, Timoteo también lo podía hacer. Tus adversidades deben de ser un trampolín para avanzar. Porque debes entender de que no estás solo. Dios está contigo. Amén. 3 cosas le dio Pablo a Timoteo para combatir el espíritu de inseguridad. El primero, poder. Versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino ¿de qué? Poder. Lo primero que tú tienes que hacer es ser un creyente de fe en el poder de Dios para tu vida. Amén. Eso es lo que tiene que ser un creyente. La palabra poder es la misma que el Señor Jesucristo le habló a la iglesia. Cuando se sintieran amedrentados, en tribulación, en angustia, el Señor les dijo, se me fue, pero recibiréis poder. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, pero les dejaré el Consolador, el Espíritu Santo. Hermanos, ustedes y yo tenemos que tener claro de que no estamos solos. Cuando usted esté pasando tribulaciones, angustias, persecuciones, cualquier situación, véalo como algo sobrenatural y dele la gloria a Dios. Porque a través de esa situación, cosas grandes va a hacer Él. Amén. Miremos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados, ¿por qué? ¿Estás guardado por quién? Por el poder de Dios. Dice, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Mire qué especial, hermanos. Dios está diciendo, yo estoy contigo. El poder de Dios está obrando a través de tu situación. No lo veas como algo malo. Pablo le estaba diciendo, yo sé, Timoteo, que estás asustado, pero el poder de Dios está sobre ti. Eso le dice Dios a la iglesia. Yo conozco tu situación, pero no tengas temor, porque el poder de Dios está sobre tu vida. Amén. Cuando el cristiano cree que mayor es el que está en él, la inseguridad tiene que huir. Tú no andas acobardado. No importa lo que te digan,
Dios está contigo. Amén. El Señor dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Poder. Revístete del poder de Dios. Debes caminar con el poder de Dios. Así sea para ir a la tienda. Tienes que ir con el poder de Dios. Amén. Miremos lo que dice Salmo 84, versículos del 4 al 7. Amén. Dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, ¿irán de qué? De poder en poder y verán a Dios. ¿Estás descansando en la palabra del Señor? Porque yo sé que muchos están cargados. Muchos están pasando por una situación, hermanos. Y cuando Dios trae una palabra a mi vida, me reta a descansar y apropiarme de ella. Dios no quiere que ustedes y yo salgamos de este lugar igual. Dios quiere que ustedes y yo descansemos en su palabra, que soltemos la carga, que soltemos la situación que estemos atravesando y de verdad estemos revestidos del poder de nuestro Dios. Amén. ¿Quién dice en la Biblia que esto es fácil? Alguno por ahí escribió, no hermanos, no se preocupen, esto es sencillo, breve. No lo he encontrado en la Biblia. Y son muchos libros para leer y muchos testimonios, testigos de Cristo, y ninguno de ellos dijo, sencillo. Atravesaron situaciones adversas, pero salieron victoriosos. ¿Cómo vas a andar acobardado si los ángeles de Dios están contigo? ¿Por qué vas a sentir temor? ¿Por qué vas a andar en inseguridad si Dios está contigo? ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso es lo que Dios te dice. No te asustes. No importa. Muchos hemos leído el Salmo 91 y muchos tal vez no lo sepamos. Pero todavía tal vez no lo hemos entendido lo que significa este salmo para nosotros. Es la cobertura de Dios sobre su pueblo. Es el poder de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Muchas veces estamos andando en lo mismo y en lo mismo, dando vueltas. Y no hemos logrado captar lo que Dios tiene para nosotros como sus hijos. Lo segundo que Pablo le dijo a Timoteo fue amor. No te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor. Hay cristianos que creen en el poder de Dios, pero no conocen el amor de Dios y nunca caminan seguros. A mí me impacta mucho cuando Jeremías le decía a Dios, me sedujiste, Señor, me sedujiste. Se enamoró. ¿Cuántos estamos enamorados del Señor? Amén. Si estás enamorado de Dios, estás caminando seguro. Que aunque ahí el piso esté así como el lago de hielo, no te preocupas. Yo sigo para adelante. La Biblia dice, había un problema en el pueblo de Israel. Dice, mis obras le mostré al pueblo de Israel, pero mis caminos se los mostré a Moisés.
¿Y saben por qué Moisés caminaba derecho, confiado y seguro? Porque no solamente Moisés conocía las obras de Dios, sino que también conocía el amor de Dios. Tú puedes conocer el poder de Dios, pero puede que no conozcas el amor de Dios. Los que no conocen a Cristo saben que hay un Dios poderoso. La gran mayoría dice, ay, mi Dios tan lindo, sí, mi Dios tan grande. Religiosos, porque no conocen el amor de Dios. Por eso el pueblo de Dios marca la diferencia con los que no conocen a Cristo. Muchos conocemos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero tú conoces ese amor de Dios. Entonces, ¿por qué tambaleas? ¿Por qué no caminas seguro como tiene que ser? ¿Por qué no caminas en fe y sigues avanzando? ¿Te da miedo? Pero si Dios te dio poder y te dio amor. ¿Por qué la iglesia de Cristo se tiene que detener? Si sabes y conoces el poder y el amor de Dios. Miremos lo que dice Salmo 91:14. Y lo vamos a leer juntos. Amén. Por cuanto en mí ha puesto ¿qué? Su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué hemos puesto en Él? Mi confianza está en Él, en su amor. ¿Estás descansando en la palabra? ¿No? ¿Todavía no están descansando? Me preocupa. Porque yo siento que Dios cada día lo que está haciendo con su pueblo es llevándolo más hacia adelante. Te reviste de poder, pero también te quiere dar mucho amor. Y que conozcas el amor de Dios para que avances, para que sigas hacia adelante. La confianza de David reposaba en el amor de Dios, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Lo tercero que Pablo le da a Timoteo es dominio propio. Ahí está la cosa. Muchas veces nosotros no sabemos dominarnos nosotros mismos. Somos emocionalistas. Esta carne no se quiere sujetar a la voluntad de Dios. Por eso hago muchas veces daño a los demás. Con mis palabras, con mis actitudes. Y me hago daño a sí mismo. Porque no tengo dominio propio. El dominio propio es la habilidad de reinar sobre tus emociones. Si tú quieres, tú temes. Pero si tú quieres, tú crees. Puedes tomar decisión. O sigues atemorizado porque el enemigo te está ahí rodeando y te está engañando. O simplemente le dices, no, le he creído a Dios. Porque tengo dominio propio. Por eso Dios le dijo a Josué, no temas, yo estoy contigo. Amén. No temas, yo estoy contigo. La fe es una decisión, es creer en Él que todo lo puede. El temor también es una decisión, pero es creer en lo que el enemigo puede hacer. ¿Qué decides tú? ¿Creerle a Dios? ¿O seguir escuchando lo que el enemigo te dice? Mira, y constantemente te está ahí envolviendo en su engaño.
Tú tienes que aprender a hablarle a tu alma, someter tu carne. David lo hizo. Miremos lo que dice Salmo 103, el último versículo. Salmo 103, versículos del 1 al 5. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Debes obligar a tu alma a alabar, a no olvidar los beneficios de Dios. Es más lo que Dios nos ha dado a nosotros para glorificar su nombre que las cosas que se presentan por ahí en el camino. ¿Por qué tienes temor? Dile a la persona que está a tu lado, porque no te ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio.